Son las 4:11, 1 hora menos en Canarias. Hoy vuelve Ferran Monegal. Buenas tardes, señor Monegal. Buenas tardes. Ayer le echamos mucho de menos y los oyentes pedían sus opiniones. Por cierto, que no tendrá usted alguna película con una frase de cabecera, porque desde que lo hemos sugerido no paramos de recibir por Twitter y a través de WhatsApp un montón de frases de película. Es curioso cómo se prenden en la memoria determinados personajes y frases que pronuncian y nos acordamos toda la vida, ¿eh? Bueno, si quiere usted frases de película, no, pero mientras yo no podía... O frases en su caso, frases de televisión, ¿no? Exacto, mientras yo no podía llegar porque estaba en Barcelona, unos lo llaman huelga general, el movimiento independentista lo llama aturada de país. Sí, paro de país, sí. Paro ya contamos que usted no podía bajar ayer porque no tenía medio de llegar. Es curioso la nomenclatura, cómo la cuidan también, ¿eh? País, paro de país, aturada de país. Yo no podía llegar y estaba Barcelona absolutamente colapsada de gente por las calles riadas. Y dije, bueno, voy a ver Televisión Española a ver cómo nos lo cuentan. Otra vez, Televisión Española, la tele de todo el Estado español que pagamos todos, incluidos los catalanes. ¿Sabe qué estaban dando? No. Pues un reportaje sobre cómo conservar y que aguanten los melones No puede ser. de los Llanos del Caudillo, provincia de Ciudad Real. No. Lo que oye. Vaya. Lo que oye. ¿Y hay muchos melones que se conservan? ¿Se conservan bien? Nos explicaron la técnica de cómo conservar el melón y cuál es la técnica de los Llanos del Caudillo de Ciudad Real. Oiga, tengo aquí un mensaje... Señora Otero, que sí, que sí. De verdad, Sí. de verdad. Es decir, han desconectado de España, no de Cataluña, que hace años que Televisión Española en Cataluña tiene audiencias minúsculas. No, han desconectado de la familia de Santa Cruz de Tenerife, de La Coruña, de Huelva, de Alicante, que quieren estar informados de lo que pasa en su país y están dándonos los melones de Llanos del Caudillo. Tengo un mensaje aquí de Luis Fuentes para usted que Dígame. dice: vi al señor Monegal en La Sexta, no lo conocía físicamente, solo a través de la radio, por su voz, y me sorprendió su juventud. ¿Cómo le agradezco la ironía? No. ¿Cómo le agradezco la ironía? yo Qué se lo leo. tremenda es nuestra audiencia. Si hay ironía, yo no la capto en este mensaje. Bueno, Pues podrán verme el sábado otra vez. ¿así va usted a La Sexta Noche? Me han tenido la caridad de invitarme. Sí. A La Sexta Noche, así Sí. que le va a usted charlar con Iñaki López, ¿no? Sí, parece Bueno, ser que pues nada, va a le ser veremos. Iñaki López. Si sus deberes como recién inaugurado papá Sí, se hombre, lo permiten. ya estaba el sábado pasado, así que Sí. imagino que sí. Bueno, novedad de esta semana es que incluso los programas de humor, de entretenimiento, sí, se han están tenido poniendo que foco, poner ¿no? serio. Es lo que decíamos el otro día. Mal asunto cuando los humoristas... Ayer Wyoming, por ejemplo, tuvo que hacer un esfuerzo. Y yo le notaba, conozco a Wyoming, no solo porque le he seguido durante todos estos años del intermedio, sino porque también tuve ocasión de conocerle personalmente en mi programa de televisión. Wyoming ayer yo le noté teniendo que hacer, y a Dani Mateo, y a Sandra Sabatés, y a Gonzo, teniendo que hacer verdaderos esfuerzos porque la cosa no está para humor. No, Y en Leitmotiv, ya sabe usted que Buenafuente está enfermito, lleva 4 o 5 ya desde la semana pasada. Y ayer estuvo Berto Romero, suplendo al suplente. El suplente es David Broncano, pero el suplente también necesita que alguien le supla. Y ayer estaba Berto. ha sido muy comentado su primer speech, ¿verdad? Su monólogo inicial. A ver, nada más aparecer, dice, les voy a contar un problema que tengo en casa. Dice, mis hijos se han peleado. Se gritaban, se insultaban, se decían no, una agresividad, incluso se perdió un tortazo que lo recogió la hermana pobre como efecto colateral o daño colateral. Entonces dice, yo los cogí y los separé y los llevé aparte y les dije, mira, las personas adultas estas cosas no los hacemos, nos calmamos y hablamos, dialogamos. Y cuando dijo esto, al final se encara la audiencia. Los mayores, les digo, no arreglamos las cosas así, a gritos. Los mayores nos tratamos con respeto y sobre todo nos guardamos de tener que recurrir a la violencia, que es el último recurso de los incompetentes. Y diréis, ¿qué te preocupa de tu casa si parece que está todo solucionado? Pues que
No sé de qué clase de hormigón armado tengo que revestirme la cara para que no se me caiga al suelo de la vergüenza cuando se enteren de que les estoy engañando, porque lo que les enseño fuera de casa no vale. Y esto es lo que quería compartir hoy con vosotros. Tremendo. Fantástico. Tremendo, tremendo. Cierto. Es decir, que los programas de humor tengan que lanzar estos mensajes a la clase política. Pues sí. Ayer también Antena 3 emitió un especial informativo. Me pareció interesante lo que contó un miembro del Sindicato Unificado de Policía. Me pareció un hombre muy atemperado, muy moderado, muy prudente. A ver, sobre este especial, sí. Señor Otero, especial Las heridas del procés. Conductor Vicente Vallés. A mí me interesó lo que dijeron. La selección de imágenes estoy totalmente en contra. El tipo de imágenes, es decir, el trabajo de corte en confección que hicieron sobre los sucesos del domingo y del lunes, y cómo eligieron las imágenes, ahí yo no estoy de acuerdo. Fue un trabajo realmente reprochable. En cambio, fue muy interesante la conversación y lo que dijo, esto que usted cita. Sí, el miembro del Sindicato Unificado de Policía, que expresó... Portavoz sí. de Unión Federal de Policía, Serafín Giraldo, hablando de los que dirigieron el, a mi juicio, desastroso operativo de la policía. No teníamos instrucciones del Ministerio del Interior. No teníamos instrucciones del Ministerio del Interior. No sé si decirlo por tercera vez, pero son órdenes operativas de un coordinador que, si me pides la opinión, pues te la daré, y a mí me parece que actuó muy mal el coordinador, pero ya es cosa mía. Ya es cosa mía. Estuvo bien, parecía un hombre sensato, sí, prudente, un hombre que es, sabía lo que decía. Es profesor de la Escuela de Estrategia, precisamente, sí, de la policía. No, él decía, no hago política, yo soy un técnico solamente. Exacto, él es un profesor y dice, claro, como dispositivo policial. A ver, sabían con días de antelación los sitios donde iban a votar, dónde, en qué ciudades, qué día, a partir de qué hora. Hombre... Y que hayan diseñado un operativo tan desastroso. A ver, esto liga con lo que ha ocurrido esta mañana en el programa de Susana Griso. ¿Qué ha pasado? De Antena 3, Espejo Público. Pues que han entrevistado al exministro de Asuntos Exteriores, Margallo. Y él lo ha dicho bien claro. Y bien claro lo dice. Dice aquí, esto, solo que 10 días antes se hubiera destituido. Cuidado, no me pongo a favor de nadie yo, e intento solamente hacer de registrador de lo que se dice en la tele, de las opiniones que se vierten. Dice, solamente que se hubiera destituido a Trapero y se hubiera puesto un mando, los Mossos de Escuadra a las 4 o 5 de la mañana hubieran estado dentro de los colegios. Y no la situación que se encontró la policía, que los que estaban dentro a las 9 de la mañana ya era toda la masa ciudadana, con lo cual los policías tenían que entrar y violentar. Qué diferente hubiera sido si la masa ciudadana se hubiera encontrado con los colegios cerrados y la policía dentro. Se hubiera invertido totalmente la situación, no hubiera habido ni una carga policial. Es decir, son palabras de Margallo esta mañana. Son palabras de, es decir, público, sí, que ya se está hablando en Madrid de que el plan Margallo era muy superior al plan Soraya, como están diciendo ahora muchos analistas de Madrid. Bueno, cuando estuvo aquí Margallo le pregunté, ¿es mejor su plan que el que desarrolló Soraya? Me respondió literalmente, yo no conozco el plan de Soraya Sáenz de Santamaría. Bueno, dicen, no es gallego, pero retranca gallega. Dicen expertos en política que su plan le costó el ministerio. Claro, eso me lo reconoció aquí en la entrevista. Ah. Sí, clarísimamente. Así lo reconoció. Dice, bueno, yo no soy ministro, pero bueno, duermo tranquilo, dijo. Y él era partidario de aplicar el famoso 155 ya el 9 de noviembre, ¿eh? O sea que no estamos hablando de una persona... No, pero lo que he explicado esta mañana en Espejo Público a Susana Griso es de una lógica aplastante. Dice, pero ¿cómo puede ser? Pero incluso, y luego ves las declaraciones de gente experta de la propia policía, como este portavoz de Unión Federal de Policías, que dice, soy un estudioso y explico en clase sistemas de operativos de policía, y lo que se ha hecho, el coordinador de esto lo ha hecho fatal.
Es tremendo, es tremendo. Por cierto, hay una cosa realmente sorprendente también. Dígame. Ya sé que tuvo usted ayer a Ferreras y le contó las dificultades que tuvo para poder salir del Parlamento ayer, ¿verdad? Sí. Tuvo que salir custodiado. Bien, las conexiones que he visto, La Sexta ha sido la única cadena del telehipódromo estatal, de todo el telehipódromo estatal. Me refiero de todo, es decir, a Cataluña estaba TV3, ya lo sabe, pero solo es Cataluña. Pero para que la gente estuviera informada, solamente estaba La Sexta. Porque ya le he dicho que Televisión Española ha hecho dejación de sus responsabilidades y se va a Hawái o se va a los Llanos del Caudillo, a los Melones, y Telecinco sigue a su bola. Telecinco, pocas bromas, pasapalabra, mujeres y hombres y viceversa, ella es tu padre, como si aquí no pasara nada. Bien, La Sexta es la única. A los redactores y redactoras que estaban el otro día en Calella, en Pineda de Mar, en Reus y en la Vía Laietana, delante del cuartel general de policía, de la Jefatura Superior de Policía, mejor dicho, que estaban informando de cómo la gente se estaba manifestando, los gritos de fuera, fuera, no a la policía, sino al pobre redactor que estaba informando, y los letreros de prensa española manipuladora. No entiendo nada, de verdad. Yo creo que el independentismo sobre este tema debería reflexionar. Precisamente estaban haciendo un escrache y estaban gritando a una cadena de televisión que es la única que ha estado enseñando a toda España lo que pasa, y además que ha servido también de fuente de alimentación de muchas cadenas extranjeras para hacer eso que quieren tanto los independentistas, es decir, internacionalizar el tema, que todo el mundo lo vea. La Sexta ha estado al pie del cañón informando durante días y días a días, cuartel general en la Fundación Tapies, y resulta que la increpan. No entiendo nada. Ay, señor Monegal, hasta mañana. Adiós. Vamos a hablar de, entre otras cosas, de el discurso del rey Felipe VI ayer y de las interpretaciones que se pueden hacer. Algunos creen que ha sido una prueba de valentía y coraje, otros creen que ha sido una abdicación de su papel de árbitro. En fin, ya veremos, porque tenemos ese y otros asuntos en la agenda. Pablo Landaluce, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julia. Antes de entrar en materia, ponemos el foco en Bruselas, porque ya lo saben, esta tarde el Parlamento Europeo ha celebrado precisamente un debate sobre la situación en Cataluña. Un debate en formato breve, sin participación de los eurodiputados españoles, con el enunciado Estado de Derecho, Constitución y derechos fundamentales en España a la vista de los acontecimientos en Cataluña. Lo más destacado, el mensaje muy contundente del vicepresidente primero de la Comisión Europea, Frans Timmermans. Ha dicho que el respeto al Estado de Derecho no es una opción. Si la ley dice lo que no te gusta, te puedes oponer, intentar cambiarla, pero no ignorarla. Por eso, la Comisión apuesta por una vía de consenso, pero siempre dentro de la ley. Es hora de hablar para encontrar la salida de este callejón trabajando dentro del marco constitucional de España. Timmermans ha enviado otro mensaje. La violencia en política no arregla nada, ni es una respuesta, ni es una solución. Es, por supuesto, el deber de todo gobierno mantener el imperio de la ley, y eso a veces requiere el uso proporcionado de la fuerza. El socialista Gianni Pittella ha pedido a la Generalitat que no declare la independencia de forma unilateral y ha reclamado a Rajoy que dialogue con todas sus fuerzas. La izquierda y los verdes han condenado la violencia y el uso de la fuerza por parte de la policía y han apostado por la mediación de la Unión Europea. A este debate hay que sumar la declaración de la canciller alemana Angela Merkel. A través de su portavoz ha pedido respeto a la Constitución y al Estado de Derecho en Cataluña y, ojo, ha descartado cualquier tipo de mediación en un conflicto que a su juicio es interno. Ahora sí, vamos con el discurso del rey, que apareció con traje oscuro, con tono grave. Felipe VI pidió que se restaurase el orden constitucional en Cataluña. Es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional, el normal funcionamiento de las instituciones, la vigencia del Estado de Derecho y el autogobierno de Cataluña basado en la Constitución y el Estatuto de Autonomía, dijo anoche en su discurso. Don Felipe envió este mensaje a las autoridades catalanas. Con sus decisiones han vulnerado de una manera sistemática las normas aprobadas legal y legítimamente, demostrando una deslealtad inadmisible hacia los poderes del Estado. El rey hizo un llamamiento al diálogo y envió un mensaje a los ciudadanos catalanes: defender las ideas, sí, pero siempre dentro de la ley. En la España constitucional y democrática saben bien que tienen un espacio
de concordia y de encuentro con todos sus conciudadanos. Desde el gobierno de Mariano Rajoy se hace una valoración muy positiva de este mensaje, correcto y muy claro para el ministro de Economía, Luis de Guindos. En esa misma línea, el ministro de Justicia, Rafael Català. Una declaración que tiene un altísimo valor institucional y que tiene un altísimo valor emocional de refuerzo de lo que a todos nos une, y entre esas cosas que a todos nos unen es la corona y la monarquía. Lectura muy diferente la que hace el gobierno de la Generalitat. Hoy, en una entrevista en TV3, el conseller de Presidencia, Jordi Turull, ha dicho que el rey hizo de portavoz de Rajoy y que su mensaje fue una grave irresponsabilidad. Yo creo que va a ser la versión monárquica de la por ellos. El rey nos hace pasar del referéndum o referéndum a república o república. Passem del referéndum o referéndum a república o república. Bueno, pues esta noche, que lo sepan, a las 9 tendremos otro discurso en TV3. Hoy va a ser el discurso del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Una comparecencia que estaba prevista para esta mañana, pero que finalmente se ha tenido que aplazar hasta esta noche. Se producirá justo 24 horas después del discurso del rey. Habrá que ver si Puigdemont explica los pasos que va a dar en los próximos días. Por lo pronto, ha dicho en el periódico alemán Bild que se siente como el presidente de un país libre. Junts pel Sí y la CUP han convocado un pleno en el Parlament para el próximo lunes, en el que se espera que Puigdemont valore los resultados y posibles efectos del referéndum. Desde la CUP, la diputada en el Parlament, Mireia Boya, da por hecho que habrá declaración unilateral de independencia y dice que nada les va a parar, ni las posibles inhabilitaciones, ni la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Esto en ningún caso parará la declaración de la proclamación de la República Catalana el día 9 de octubre. Los letrados del Parlamento advierten que la Cámara tiene el deber de impedir o paralizar iniciativas como un pleno para declarar la independencia, y esta tarde el Partido Socialista de Cataluña ha anunciado que presentará un recurso de amparo ante el Constitucional contra ese pleno que considera claramente ilegal y que vulnera los derechos de los diputados. Y hoy una última derivada de este asunto: el gobierno de Puigdemont busca la mediación de la Iglesia en Cataluña, aunque parece que Rajoy se le ha adelantado. Una noticia que hemos conocido hace unas horas. Puigdemont busca la mediación del abad de Montserrat, Josep María Soler, y del cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella. En ese sentido, podríamos decir efectivamente que Rajoy se le ha adelantado, porque ayer el presidente del gobierno se reunió en Moncloa, precisamente con Juan José Omella, y también con el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro. Hablando de mediación, acabamos de conocer que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha hablado con Rajoy y Puigdemont por separado. A los dos les ha pedido que se pongan de acuerdo en una mediación que considera necesaria para poder iniciar un diálogo político. Según Pablo Iglesias, ni Rajoy ni Puigdemont le han dicho que no. Pues gracias por este buen resumen, Pablo Landaluce. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Bueno, pues así están las cosas. A 3 horas, un poquito menos, 2 horas 3/4 del discurso de Puigdemont, aunque desde luego, por lo que se ve, nada les va a disuadir de esa declaración unilateral de independencia, que va a complicar enormemente las cosas. Profesor Casanova, empiezo por usted porque está lejos, está en Budapest. Sí. Y entonces yo no sé. Bien usted de empezar. Sí, yo creo que con la distancia, sí, yo sí. Con la historia en la cabeza, ¿verdad? Con la historia del siglo XX en España en la cabeza, es uno de los, en fin, yo creo que es uno de los historiadores que mejor nos ha contado la historia de España del siglo XX. Con eso en la cabeza y con la distancia, estar fuera, digamos, de esta melé en la que estamos todos los que trabajamos y vivimos en España. ¿Qué valoración hace de las últimas declaraciones y de lo próximo, que parece que más que una amenaza es una realidad ya? Es curioso porque la semana pasada estaba en Moscú y cogí también una impresión de lo que me estás planteando, y esta semana pues sigo en Budapest repasando las clases estos días. Ya sabes que doy un curso aquí sobre guerras civiles y revoluciones en el siglo XX en perspectiva comparada. Estaba repasando una de las lecciones de Timothy Snyder, este hombre que escribió con Tony Judd Repensar el siglo XX, aquella famosa conversación. Y él dice que cuando llega lo impensable hay que mantener la calma. Pone ejemplos, desde Hitler hasta la Rusia de Putin. Mantener la calma cuando llega lo impensable. Así que yo voy a tratar de hacer esto, hablando de lo que me estás pidiendo, y creo que hay algunas cosas que debería plantear. Primera, que no veo el discurso del rey como una persona que solo que opina, sino que ayer me empecé por la noche a trabajar cómo habían sido los discursos de los reyes, porque para eso sirven, desde el famoso
discurso de Jorge VI en 1939, cuando el Reino Unido entró en la Segunda Guerra Mundial, hasta el de anoche, ¿no?, del rey. Y yo creo que hay varias cosas. Primero, que posiblemente ese discurso era necesario antes. Es el jefe de Estado. Es la primera vez desde que su padre habló con el 23F, es la primera vez que nos encontramos ante un problema de gravedad. Y tenemos un rey para eso, imaginemos, ¿no? Si no, ¿para qué queremos un jefe de Estado? ¿Para qué queremos una monarquía? Tenía que haber aparecido antes, esta es la impresión que tengo, como también pienso que es la impresión que hay cuando analizas la historia y ves en qué momento aparece la gente. No me extrañó su discurso de lealtad a la Constitución, creo que eso es un eje clarísimo. Me extraña que la gente vea todo esto como el gran acierto. Hombre, para eso está. Él cuando juró en junio del 2014, cuando vino de rey en junio del 2014, la máxima del monarca era, por supuesto, la lealtad a la Constitución. Tampoco me extrañó el reconocimiento de la gravedad de la situación, y a partir de allí sí que creo que hay dos cosas importantes, y no quiero dejar también un poco la primera intervención a Ana y a Xavier, ¿no? Creo que sí que hay dos cosas importantes. Una, el jefe de Estado en esta situación tiene que mediar. No es meterse en política, tiene que haber una mediación, la tenía que haber habido ya una mediación. Mediación no es necesariamente, mediación es escuchar, mediación es que la gente vea que tú estás en ese proceso, porque evidentemente la mediación era necesaria desde hace mucho tiempo. No la supo hacer Rajoy, no la supo hacer Puigdemont. El rey evidentemente debería estar para eso. Y la segunda es que la gente habla del diálogo y dice no puede haber diálogo frente a los que incumplen la ley. No es solo el diálogo, el diálogo, la ley puede perfectamente hacerse cumplir sin necesidad de llamar al castigo. La ley puede hacerse cumplir sin necesidad de que el Estado solo utilice mecanismos de coerción. Ha habido una ruptura de la legalidad en toda regla por parte de la Generalitat. Creo que desde ese punto de vista el Estado constitucional no puede defenderse solo a través de los mecanismos de coerción. Y creo que el rey, al que no se le puede pedir que ayer dijera algo sobre la intervención policial, por favor, yo entiendo dónde tiene que estar cada uno, lo sé perfectamente, que yo no soy el rey, lo entiendo perfectamente, pero este papel de mediación me hubiera encantado hoy escucharlo en la BBC, en la CNN, en todos los organismos internacionales, que por cierto seguimos como la semana pasada. Aquí solo llega la versión de la Generalitat, porque de Madrid no llega ninguna versión a ninguno de los grandes medios de comunicación. Eso también quería preguntarle de otro caso. Te lo puedo plantear como lo pienso. La semana pasada en Russia Today uno no se extraña, porque esta es la típica televisión que antes sería de la KGB y ahora evidentemente es de Putin, y lo que está haciendo es montar follones por todo el mundo. Y de Assange, no se te olvide, y de Assange. Claro, en la CNN y en la BBC no. Y lo que sale todos los días son gente, jóvenes de Cataluña cabreados, que además hablan un inglés perfecto, diciéndoles cómo estamos oprimidos y reprimidos, y no sale nunca realmente nadie desde el Estado, nadie. Estamos hablando de un país entre los 15 del mundo, un país en la Unión Europea, un país que debería tener la suficiente capacidad de comunicación al mundo para decirle cómo se siente un Estado constitucional cuando tiene un desafío de ese tipo. Me parece, me parece se me ha escapado, se me ha escapado. Se me ha escapado, Es que me parece desolador. No, pero ¿cuánto tiempo hace que se le pide al presidente del gobierno que haga alguna cosa en relación a lo que iba sucediendo en Cataluña? No hablo ya del Constitucional, no hablo de ninguno de estos tópicos, hablo de la de veces que desde distintos medios de comunicación y políticos catalanes y políticos españoles se dice: ¿va a hacer usted alguna cosa respecto a la creciente desafección de los ciudadanos de Cataluña respecto a España? ¿Tiene usted alguna alternativa plausible, propositiva, algún argumento? ¿Tiene usted alguna cosa que decir a los catalanes? Bueno, es inútil. Claro, ahora estamos sorprendidos porque el rey... Pero no hablamos a los catalanes o al mundo, ¿eh? No, espérate, que ahora voy. Que la versión... O sea, es que al mundo no pueden decir nada. O sea, vamos a ver, te lo cuento. La carne es triste y la historia, la infrahistoria en miniatura, la historia está escrita en minúsculas. Es decir,
para hablar con los líderes europeos, coger el teléfono y hablar con 10 líderes europeos. En una mañana. En una mañana. Necesitas una cosa muy curiosa. Porque cuando tú te ves con uno, aunque sean dos, tienen traductor simultáneo. O sea, vamos a ver, para coger el teléfono y hablar con los líderes europeos, es conveniente saber hablar inglés. ¿Me entiendes? Es decir, imagínate que ahora cojo el móvil y marco a un líder europeo. Bueno, y yo Xavi, no hemos tenido ni uno que hable inglés, ningún presidente de muy bien. que hable inglés. O sea, es que esto no es nuevo. Memorable, en este memorable. Va siendo memorable, pero estamos en la pero vamos, no. Que estamos en la crisis. El rey sí habla inglés, por ejemplo. No. Claro, hombre, claro. El rey habla varios idiomas. Es el que nos suele sacar Estamos en la crisis constitucional más grave desde la Ya, la pero democracia. eso no te convierte en políglota de la noche a la mañana. No. Es que no. Si a Felipe no hablaba inglés, Aznar no hablaba inglés, ni lo habla ahora, diga lo que diga. Y para que haya un discurso a nivel externo, tampoco, que haya un discurso a nivel externo, debe haberlo en términos internos. Si ese señor no ha sido capaz de decir nada a los catalanes, insisto, propositivo, sugestivo, alternativo, mostrar preocupación, es decir, yo le hubiese aconsejado, insisto, que cada 2 meses y medio el presidente del gobierno español viajase a la Generalitat, con el coche del presidente del gobierno español en la Generalitat, preocupándose por lo que sucedía, saliendo y contando lo que le dicen y lo que ha aprendido y lo que propone. Es que es cabreante. Pero Xavi, no vamos a hablar del rey. Es cabreante. Sí, por eso voy al rey. Porque nos hemos quedado como atónitos de ver un señor hablando en un tono enérgico y moviendo los brazos. Y decimos, no es el papel del rey. Dices, bueno, es que alguien, quizá en el otro lado, tenía que decir algo. Y callo, y me callo. O sea que el rey ha hecho lo que tenía que hacer otro. Lo que tenía que hacer Rajoy. Vale. Ana Grau, ¿cómo lo ves? A ver, yo coincido en esto último que ha dicho Xavier. Discrepo de una cosa que ha dicho el profesor. A ver, yo creo que, dice, el rey tendría que hacer un papel de mediación. Bueno, yo veo difícil aquí que... Por ejemplo, yo ayer os voy a contar cómo vi el discurso. Yo estaba en el Café Gijón con unas amigas que tenemos una tertulia literaria, pero bueno, también se habla de política y tal, y yo dije, que quiero ver el discurso del rey. Y antes de que empezara, pues había división de opiniones si tiene que salir el rey, no tiene que ser el rey, si se va a quemar, si no se va a quemar, si está para esto, si no está para esto. Después de oírle hablar, todo el mundo está de acuerdo en que el discurso había sido un acierto. O sea, el rey se ganó a la concurrencia, por lo menos ayer en el Café Gijón. Yo creo que realmente es difícil plantear una mediación. A ver, en este caso la mala fe de las partes es tan notoria. Por ejemplo, no olvidemos que en toda esta ruptura de la ilegalidad por parte del separatismo, encima, o sea, no contentos con plantear un referéndum legal, dicen, y va a ser la República Independiente de Cataluña. O sea, que si quedaba en Cataluña alguien independentista, pero por lo que sea monárquico, tampoco. Entonces, claro, mal puedes mediar con alguien que empieza, digamos, escupiendo la cara de lo que tú representas y de tu institución. O sea, los independentistas catalanes han roto con el rey también. Entonces, claro, el rey, la función del rey ayer era no meterse en política, al contrario, porque lo que necesitamos es gente que haga política y precisamente que no la haga el rey para no quemarse. El rey estaba para defender el Estado y como es el único que se ha quedado defendiendo el Estado con una cierta, digamos, probidad, pues claro, le tocó defenderlo con una cierta dureza. De algún modo, el mensaje que él da ayer es que si se llega al extremo de aplicar el artículo 155, que es una cosa pues que evidentemente tiene una suprema gravedad, pues que sea una cosa hecha desde el Estado, no desde el gobierno. Yo entiendo que el discurso del rey ha resultado muy incómodo, por ejemplo, para el Partido Socialista, porque el Partido Socialista, digamos, no se siente cómodo ni estando enfrente ni estando al lado de Rajoy. O sea, por un lado no se quiere comer, que eso yo lo entiendo, no quiere asumir como propios los errores que haya podido cometer el gobierno de Mariano Rajoy, el Partido Popular, en llegar a esta situación, pero tampoco quiere renunciar a su ambigüedad calculada ni a pescar en río revuelto. Entonces, digamos, el PSOE está en plan, quien viva verá. Claro, la dureza, la contundencia empleada ayer por el monarca, obviamente pone al PSOE en una situación incómoda y a eso atribuyo algunas críticas que se le han hecho hoy al jefe del Estado. Creo que el jefe del Estado estuvo valiente, estuvo claro, estuvo preciso, no dijo una palabra de más, tampoco una de menos, y creo que dejó abiertas las puertas de la legalidad para que algún día aquí se vuelva a hacer política, cuando alguien tenga bien, digamos, tomarse... El rey no nos puede sacar del lío político, el rey está para velar por el último bastión, que es el Estado. A ver, profesor Casanova, diga, porque hay un oyente que dice que le parece que ha reducido el problema a una cuestión de marketing y obviamente, si alguien lo ha entendido así, no era el camino.
Profesor, adelante. Vamos a ver, hay una cosa. Es el jefe de Estado. No, el rey no es el rey solo, es el jefe de Estado. Y una mediación no es una intervención en política. No, pero, dos cosas. Profesor, tú podrías mediar. Perdona un momento, déjame, es que a lo mejor sí. Puedes mediar entre dos partes, digamos, que disputan, incluso agriamente, pero aceptan el marco legal constitucional. Cuando un una de las argumento, partes perdona. se ha autoexcluido del marco jurídico, incluso la monarquía, porque se jactan de que van a. Aquí no hay mediación posible. Vamos a ver, uno se tiene que someter a la ley y a partir de ahí hablamos. Casanova, un momento, Ana, ahora. Si yo soy republicano y vivo en España y el rey, y yo no considero al rey el jefe de Estado, yo considero al rey el jefe de Estado. Y yo espero que para el rey yo sea lo mismo que la persona más monárquica que tiene a su lado. Lo que estoy planteando estamos hablando de la unidad territorial. Si en el tema de la unidad territorial, intocable desde la Constitución, no tiene que mediar el rey, porque no estoy hablando de un tema político, si usted quiere la república, si quiere una independencia, no, es que estamos hablando de la unidad territorial. Pero entonces, eso no se negocia. Ana, un momento. Si el tema, pero si yo estoy expresando mi opinión, si me parece muy bien, y además mi opinión en el sentido, yo he planteado antes lo que yo he visto en los discursos de los reyes, cuando los reyes intervienen para un discurso solemne, porque esto no es el discurso de final de año, ni es el discurso de decir, no, es que tengo que intervenir. No, este es un discurso solemne. Solo ha habido, su padre hizo 2 o 3 más, pero los únicos 2 discursos realmente que de alguna forma están conectados con un grave problema de convivencia son el 23 de febrero del 81, el que hizo su padre y el que ha hecho el hijo. Y desde ese punto de vista, lo único que estoy diciendo es que si el jefe del Estado, precisamente cuando hay un problema territorial importante, cuando aquellos que quieren la independencia además están planteando una alternativa a la república, no puede tender una mano, que es el jefe del Estado, no soy yo a uno que me insulta, a lo mejor no me tomo una cerveza con él, pero estamos hablando. Juan Carlos I tendió una mano a los golpistas, se mostró dispuesto a negociar con Tejero, no, dijo primero cumplir la ley y luego ya veremos. Si estáis diciendo lo mismo. Ya lo sabe, lo de los golpistas lo sabemos, ya lo vimos además con las Fuerzas Armadas. El rey no está para mediar políticamente, está para mantener la parada abierta, para mantener la persiana abierta, y luego los políticos que hagan política, que para eso están. Muy bien. Bueno, yo lo que veo, en lo que considero que estamos es en un conflicto entre 2 partes del Estado. Es decir, de momento solo han recibido. Mira, como la Iglesia es mediadora, si se me permite, que no quiero ofender a nadie, pero los que han recibido hostias ha sido la gente que fue a votar. Que es un error, palmario. O sea, el gobierno español va de error en error hasta el triunfo final. Pero fíjate, están los de un lado y los del otro en sus despachos. Los que han recibido de momento porrazos son la gente que fue a votar, que se le dijo, no habrá urnas, no habrá nada, será imposible votar. Había urnas, había algo. Los otros le dijeron, oiga, puede usted ir a votar, que será como siempre. Bueno, no fue como siempre, ¿vale? Entonces, aquí nos encontramos en una... Yo tiro la toalla, es decir, tiro la toalla en el sentido literal de decir, ya no exige más opinión de ninguno de nosotros. Ya sabe, pero el rey. Pero los ciudadanos no tenemos nada más que decir. O sea, yo observo una reunión de hoy del gobierno de la Generalitat donde están la mar de tranquilos, están casi sonrientes, y veo al otro lado que están pergeñando lo que va a ser el 155 y dices, bueno, en realidad, ¿qué importa lo que cada uno de nosotros digamos? Yo tiro la toalla y además manifiesto públicamente que opinar sobre estas cuestiones, es decir, acarrea más inconvenientes que ventajas y desapasiona bastante. Por lo tanto, eso es verdad, sobre todo a los que vivimos en Cataluña, ¿no? Y a los que hemos pedido mediación. No nos hemos cansado de pedir mediación. Hace años, ¿no? Claro. Hace años. Entonces dices, oiga, ustedes... Y algunos, perdona, Xavier, algunos escuchábamos ese grito. Sí. Aquí ha habido mucho ciego y mucho sordo. Y la sociedad civil no podemos ser testigos pasivos. Sí, la sociedad
pero yo ya tiro la toalla. Es lo que somos. Pero perdóname. Ya, pero tú puedes tirar la toalla, pero el rey no. Ahí voy. Quiero decir que el rey... el rey no puede, precisamente porque es un debate tan enconado, él tiene muchos él no escoltas. puede mediar, digamos, entre el gobierno central o entre la Generalitat, como tampoco podría mediar entre Susana Díaz y Pedro Sánchez, por poner un ejemplo solo aparentemente frívolo, porque él ha salido a defender la carcasa del Estado, o sea, las ballenas del corsé. No podemos, lo otro es la política. No podemos pedir que dialoguen Puigdemont y Rajoy cuando son incapaces de dialogar Iceta y Colau. El rey no está para negociar con un tipejo que se quiere ir de España, no está para eso. El rey está para recordarle que no se puede ir de España legalmente, ya está. Es el presidente la de frase que quería decir es: ¿por qué es imposible? Por ejemplo, mira, los soberanistas están unidos. No, sí. Mentira. Bueno, no, mentira, no. Unidos. Sí, están Junts pel Sí, la CUP. Sí, ¿tú crees que Junqueras, la CUP y PDeCAT están a partir de un piñón? En relación a lo que te quiero decir, sí. ¿Por qué es imposible? ¿Por qué juega Podemos a la mediación como si fueran cascos azules? ¿Por qué no es posible que, para que nos entendamos, Iceta y Colau, Iceta y Junts pel Sí... Porque hacen cola para el tripartito. No, déjame que diga que por qué es imposible que le digan las 4 fuerzas políticas, Imagínate, socialistas, Junts pel Sí, Ciudadanos y... PP y Ciudadanos. PP y Ciudadanos, perdona. No Junts pel Sí. No. O sea, el resto. El resto... O sea, el 48% de la Cámara. El 48% de la Cámara. Dije, señor Puigdemont, todos a una le decimos que queremos, le solicitamos, le damos la opción de elecciones autonómicas. Es imposible. Fíjate que esto tan sencillo es imposible. Sería una solución, ¿no? Una solución es unas elecciones. ¿Y por qué crees que el gran bloque, ese bloque tan homogéneo, unitario, no quiere elecciones Porque todo el mundo hace política No, pero ¿por qué no quieren elecciones anticipadas? ¿Qué les da miedo? No, porque Ada Colau estará hasta el último momento diciendo que tiene que haber un no, hablo de los independentistas, esos que tú ves tan unidos, tan graníticamente compenetrados. ¿Por qué no quieren elecciones anticipadas? ¿Tienen miedo de perderlas? Quizá. Sí, por lo que sea. Pero por lo que sea, ¿no? Sí, vamos a ver. O tiene miedo Puigdemont de tener... A ver, Ana, o habla uno o habla el otro, pero es que se están morcillando si nadie se entiende de nada. Claro, ahora te doy la palabra. Es muy fácil criticar a los soberanistas. Es muy fácil criticar a los soberanistas y pedir diálogo entre el presidente del gobierno y Puigdemont. Y es imposible que haya diálogo entre el Partido Socialista de Cataluña y Catalunya Sí que es pot. Bien, ahora, Ana, ¿por qué crees la alternativa esta que plantea Xavier Sardá, que es tan simple como que proponga a alguien unas elecciones anticipadas ya en Cataluña? Bueno, como un gesto. Vale, Ana Grau. A ver, yo creo que las elecciones anticipadas deberían ser mañana. Lo que pasa que, hay mucha gente que está calculando, que quiere pescar en río revuelto y teme convocarlas. ¿Quién puede temer unas elecciones anticipadas en Cataluña? Yo creo que, para empezar, el PDeCAT, que de ahí se va directamente al cementerio de elefantes. Yo creo que la CUP tampoco saldría muy bien librada, o sea, a ver, me puedo equivocar, pero yo creo que en unas elecciones anticipadas, yo creo que por parte soberanista el objetivo sería sumar a un tripartit de Esquerra, el PSC y Catalunya Sí que es pot, y los que tienen frente, que serían pues básicamente Ciudadanos y el PP, impedir que sumaran. Lo que pasa que, Ciudadanos lo tiene muy mal para convencer a los demás, porque el PSC se debate entre las dos posibilidades, el PP vende menos que la Coca-Cola en Afganistán y entonces, ahí seguimos, cada uno... Mira, los únicos que piden elecciones inequívocamente y sin tapujos es Ciudadanos. Pero una cosa que ya... Pero creéis que sí, claro, y acabo. Que las elecciones... Una posible salida a este embrollo, hay quien dice que es con mediación o sin ella, pactar, digamos, por ejemplo, unas elecciones anticipadas y que con el compromiso bajo cuerda de después de estas elecciones amnistiar a los que más se han cubierto de gloria con toda esta historia y aquí paz después gloria. Que PSC y Podemos para que nos entiendan todos los oyentes, que PSC y Podemos en el Parlamento de Cataluña no se pongan de acuerdo, no puedan hacer el gesto de ponerse de acuerdo junto con Ciudadanos y PP y decirle, porque no descartan gobernar con Junqueras. Porque, señor Puigdemont, me da igual, yo lo que digo es que no merecemos mejor suerte. Van a por no Atunia a ver al Duque. Mejor suerte. Ellos lo hacen mucho mejor.
Sí, la verdad, sí. Están cuestionados como mínimo en el tema de la independencia. En todo lo demás puede que 5 minutos más tarde no, pero en eso evidentemente lo están y es un argumento bastante irrebatible eso de que cómo vamos a pedir que negocien si aquí mismo entre ellos no hay forma de que se pongan de acuerdo. Bueno, hacemos una pequeña pausa y luego regresamos. Securitas Direct y su alarma para proteger de los robos. Bueno, son las 6:45 o 7 menos cuarto, una hora menos en Canarias. Aquí estamos con el profesor Julián Casanova desde Budapest, con Xavier Sardá y con Ana Grau. Nos reconoceréis a los que vivimos en Cataluña que son días difíciles, porque, bueno, no es lo mismo estar en Madrid, Ana, por supuesto, o en Budapest que estar aquí, ¿no? Porque son días tristísimos. Sí, muy duros, muy duros. Y en cambio con un gran entusiasmo por parte de los... Es decir, fíjate qué paradoja. Hay una alegría en algunos y sabes que y otros estamos destrozados. No, pero fíjate, pero la alegría de los que están contentos porque se va a proclamar la independencia y la República Catalana el próximo lunes, son los que me preocupan a mí. A mí también. Claro. Es decir, no me preocupo yo, que dices, bueno, pues me acomodo, qué sé yo, que me llamen facha, y es igual. Me preocupa, te juro que quien me preocupa más son ellos. Los peones del tablero, ¿no? Hombre, es que esperemos que no, yo que sé, que la imaginación o la intuición política fracasen y no se parezcan nada a lo que imagino. O sea, por lo que veo, hay pesimismo absoluto. No he podido... Perdona, Julián, diga. Sí. Didi. Sí. No, que antes no he podido intervenir, pero es muy difícil que se convoquen unas elecciones cuando la hoja de ruta del independentismo está tan despejada, tan contenta, tan alegre, y además desde Madrid se está haciendo también tantas cosas para que siga tan alegre y tan contenta. Pero merecemos, merecen el resto de ciudadanos que como mínimo se vea que el resto de fuerzas políticas se ponen de acuerdo en algo. Y la sociedad civil no digo que consigan las elecciones autonómicas. Digo que a 48 horas o 3 días de la declaración de independencia, ver que los 4 otros, en lugar de buscar mediaciones extrañas, oigan, se ponen de acuerdo y como mínimo la ciudadanía perciba que dicen, oigan, sería muy buena idea, todos ponemos aquí encima de la mesa nuestro esfuerzo para unas elecciones autonómicas. Señor presidente del gobierno, ¿tiene usted esta alternativa? Señor presidente del gobierno, señor Puigdemont. Sí. Y sin embargo lo descartamos y lo que es terrible es ver que pasan las horas y los días y que va a llegar esa DUI. Por lo que veo, yo tengo todavía, debo ser una ilusa, alguna duda, pero veo que casi todos estáis de acuerdo en que, o estáis convencidos de que va a llegar. Hombre, yo la única, a ver, me puedo equivocar, pero una cosa que se comenta por algún mentidero, porque en Madrid es que la secuencia podría ser artículo 155, elecciones guste o no, y eso con posibles negociaciones o mediaciones bajo cuerda, digamos, pues para cambiar de tema al día siguiente, previa amnistía de los más significados de los sediciosos, digamos. Ya. Una especie, digamos, de 23F a cámara lenta. O sea, un 155 antes de que se produzca la declaración. Un 155 para provocar las elecciones, no sé si antes o después, porque yo creo que como el gobierno, como Rajoy no se siente apoyado por Pedro Sánchez, y a pesar del discurso del rey, que de algún modo avalaba como jefe del Estado, o sea, en el momento que dice el Estado hará lo que tenga que hacer, se puede interpretar, bueno, es difícil no interpretar que está avalando la aplicación del 155 en Cataluña si fuese menester. Ahora, claro, tiene un coste político, tiene un coste político brutal, y yo no creo que no se lo están pensando, pero no les veo muy decididos a dar el paso antes de la declaración unilateral de independencia. El otro también juega con la hago, no la hago, amago, o sea que aquí, mientras tanto, van pasando las horas, los días, todos estamos con una depre, y yo ya me he acabado todos los calmantes que tenía en casa, porque no es broma. Yo a misma me descubrí ayer con una depre, pero con una depre. Sí. Bueno, pero tú estás en Madrid, aquí. Sí, bueno, los que vivimos aquí. Yo también. Sí, por otro también. lado. Estamos en primera línea. Estamos en primera línea. Por otro lado, sí, digo que por otro lado, si hemos tenido políticos y tenemos políticos tan irresponsables, ¿por qué los ciudadanos
¿Por qué los ciudadanos hacemos solo en fuera de Cataluña, salvo los independentistas, estamos con un papel tan pasivo? Estamos viendo como testigos pasivos. Yo me considero así y todo el mundo. Entonces no puede ser. No se puede solo firmar un manifiesto, hablar de vez en cuando. Este es un problema. No hemos tenido un problema así de convivencia desde la muerte de Franco. Pero os digo os digo una cosa. Es decir, yo me he sentido el pesado de turno en Madrid diciendo, oye, ¿sabéis la que se está formando ahí? Pero no porque, quiero que se me entienda, no para que tomasen cartas en el asunto pegando porrazos o en políticas coercitivas. No, lo que yo les decía es, ¿a alguien le importa un bledo lo que sucede ahí? Para los que viven feliz, que lo sepan. Una política, para hacer políticas propositivas alternativas, o para pactar un referéndum, o para hacer lo que sea, algo, la impotencia. Yo ya lo intenté convocando a los dos, pero no me hicieron caso. Bueno, a mí todavía me llaman. Yo lo intenté y además el restaurante era ideal para hacer lo que yo quería hacer, pero no me hicieron caso. A mí todavía me entran tuites llamándome zorra solo por decir en la tele que hay fractura social en Cataluña. Solo por esto. Bueno, a ti no sé qué te deben decir. ¿Pero desde qué lugar te dicen eso? Hombre, imagínate, pues... Ya, pero ¿cuál es el problema de que haya fractura? O sea, la niegan. Sí, ¿cómo puedes decir eso barra zorra? Ya. No hay fractura, zorra. Sí, más o menos, sí. No, pero hace un momento, con toda naturalidad, has dicho, claro, 155 el PSOE, un desgaste político, y dices, ¿desgaste político? Sí. O sea, ¿les importa el desgaste a todos. político? A todos les importa. En este momento. Lo que más les importa es eso. Sí, por eso digo lo de Podemos Spot. Sí, ya. Pero te regalo una calavera de Yorick cuando quieras. Perdón. Tengo una tarde muy, muy prosódica. Que se vayan al pedo. Ay, grande. Bueno, cuando el cortoplacismo se pone de culo por seguir a los intereses generales o por el bien común. Sí. El cortoplacismo, cada uno mirando su próxima convocatoria electoral. O sea, el PSOE haciéndose colonoscopias políticas. Si es favorable o contrario. Al 155 sí se declara los DUI. ¿Lo es o no? Ahí. Ya está. Muy bien. Y puede decir que no. Puede decirlo, pero que lo diga. Y puede decir, oye, para no gastarme yo, que declaren la independencia. Claro. Por ejemplo. Y dices, yo no me desgasto. Sí. A lo mejor me va bien. Igual tengo más votos. Sí, igual pillo algo. Claro. Y luego que se vaya a las Islas Baleares, igual arraso. Ya. Bueno, pues ¿alguna cosa más, profesor Casanova? No, yo lo que veo desde fuera es dos cosas. Una, que con tantos amigos, tanta familia, tanta sociedad que conozco en Barcelona, está profundamente dividida. Lo estabais avisando hace mucho tiempo y no hemos hecho caso. Yo creo que ese es realmente... El gobierno de Puigdemont busca la mediación de la Iglesia en Cataluña, aunque parece que Rajoy se le ha adelantado. Una noticia que hemos conocido hace unas horas. Puigdemont busca la mediación del abad de Montserrat, Josep María Soler, y del cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella. En ese sentido, podríamos decir efectivamente que Rajoy se le ha adelantado, porque ayer el presidente del gobierno se reunió en Moncloa, precisamente con Juan José Omella, y también con el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro. Hablando de mediación, acabamos de conocer que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha hablado con Rajoy y Puigdemont por separado. A los dos les ha pedido que se pongan de acuerdo en una mediación que consideran necesaria para poder iniciar un diálogo político. Según Pablo Iglesias, ni Rajoy ni Puigdemont le han dicho que no. Pues gracias por este buen resumen, Pablo Landaluce. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Bueno, pues así están las cosas. A 3 horas, un poquito menos, 2 horas 3/4 del discurso de Puigdemont, aunque desde luego, por lo que se ve, nada les va a disuadir de esa declaración unilateral de independencia, que va a complicar enormemente las cosas. Profesor Casanova, empiezo por usted porque está lejos, está en Budapest. Sí. Y entonces yo no sé. Usted de empezar. Sí, yo creo que con la distancia, sí, yo con la historia en la cabeza, ¿verdad? Con la historia del siglo XX en España en la cabeza, es uno de los, en fin, yo creo que es uno de los historiadores que mejor nos ha contado la historia de España del siglo XX. Con eso en la cabeza y con la distancia, estar fuera, digamos, de esta melé en la que estamos todos los que trabajamos y vivimos en España.
¿Qué valoración hace de las últimas declaraciones y de lo próximo, que parece que más que una amenaza es una realidad ya? Es curioso porque la semana pasada estaba en Moscú y cogí también una impresión de lo que me estás planteando, y esta semana pues sigo en Budapest. Repasando las clases estos días, ya sabes que doy un curso aquí sobre guerras civiles y revoluciones en el siglo XX, en perspectiva comparada. Estaba repasando una de las lecciones de Timothy Snyder, este hombre que escribió con Tony Judd Repensar el siglo XX, aquella famosa conversación. Y él dice que cuando llega a lo impensable hay que mantener la calma. Pone ejemplos, desde Hitler hasta la Rusia de Putin. Mantener la calma cuando llega a lo impensable. Así que yo voy a tratar de hacer esto, hablando de lo que me estás pidiendo. Y creo que hay algunas cosas que debería plantear. Primera, que no veo el discurso del rey como una persona que solo que opina, sino que ayer me empecé por la noche a trabajar cómo habían sido los discursos de los reyes, porque para eso sirven, desde el famoso discurso de Jorge VI en 1939, cuando el Reino Unido entró en la Segunda Guerra Mundial, hasta el de anoche, ¿no?, del rey. Y yo creo que hay varias cosas. Primero, que posiblemente ese discurso era necesario antes. Es el jefe de Estado. Es la primera vez desde que su padre habló con el 23F, es la primera vez que nos encontramos ante un problema de gravedad. Y tenemos un rey para eso, imaginemos, ¿no? Si no, ¿para qué queremos un jefe de Estado? ¿Para qué queremos una monarquía? Tenía que haber aparecido antes, esta es la impresión que tengo, como también pienso que es la impresión que hay cuando analizas la historia y ves en qué momento aparece la gente. No me extrañó su discurso de lealtad a la Constitución, creo que eso es un eje clarísimo. Me extraña que la gente vea todo esto como el gran acierto. Hombre, para eso está. Él cuando juró en junio del 2014, cuando vino de rey en junio del 2014, la máxima del monarca era, por supuesto, la lealtad a la Constitución. Tampoco me extrañó el reconocimiento de la gravedad de la situación, y a partir de allí sí que creo que hay dos cosas importantes, y no quiero dejar también un poco la primera intervención a Ana y a Xavier, ¿no? Frans Timmermans ha dicho que el respeto al Estado de Derecho no es una opción. Si la ley dice lo que no te gusta, te puedes oponer, intentar cambiarla, pero no ignorarla. Por eso la Comisión apuesta por una vía de consenso, pero siempre dentro de la ley. Es hora de hablar para encontrar la salida de este callejón, trabajando dentro del marco constitucional de España. Timmermans ha enviado otro mensaje: la violencia en política no arregla nada, ni es una respuesta, ni es una solución. Es, por supuesto, el deber de todo gobierno mantener el imperio de la ley, y eso a veces requiere el uso proporcionado de la fuerza. El socialista Gianni Pittella ha pedido a la Generalitat que no declare la independencia de forma unilateral y ha reclamado a Rajoy que dialogue con todas sus fuerzas. La izquierda y los verdes han condenado la violencia y el uso de la fuerza por parte de la policía, y han apostado por la mediación de la Unión Europea. A este debate hay que sumar la declaración de la canciller alemana Angela Merkel. A través de su portavoz ha pedido respeto a la Constitución y al Estado de Derecho en Cataluña y, ojo, ha descartado cualquier tipo de mediación en un conflicto que a su juicio es interno. Ahora sí, vamos con el discurso del rey, que apareció con traje oscuro, con tono grave. Felipe VI pidió que se restaurase el orden constitucional en Cataluña. Es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional, el normal funcionamiento de las instituciones, la vigencia del Estado de Derecho y el autogobierno de Cataluña basado en la Constitución y el Estatuto de Autonomía, dijo anoche en su discurso. Don Felipe envió este mensaje a las autoridades catalanas. Con sus decisiones han vulnerado de una manera sistemática las normas aprobadas legal y legítimamente, demostrando una deslealtad inadmisible hacia los poderes del Estado. El rey hizo un llamamiento al diálogo y envió un mensaje a los ciudadanos catalanes: defender las ideas, sí, pero siempre dentro de la ley. En la España constitucional y democrática saben bien que tienen un espacio de concordia y de encuentro
con todos sus conciudadanos. Desde el gobierno de Mariano Rajoy se hace una valoración muy positiva de este mensaje, correcto y muy claro para el ministro de Economía, Luis de Guindos. En esa misma línea, el ministro de Justicia, Rafael Català. Una declaración que tiene un altísimo valor institucional y que tiene un altísimo valor emocional de refuerzo de lo que a todos nos une, y entre esas cosas que a todos nos unen es la corona y la monarquía. Lectura muy diferente la que hace el gobierno de la Generalitat. Hoy, en una entrevista en TV3, el conseller de Presidencia, Jordi Turull, ha dicho que el rey hizo de portavoz de Rajoy y que su mensaje fue una grave irresponsabilidad. Yo creo que va a ser la versión monárquica de la por ellos. El rey nos hace pasar del referéndum o referéndum a república o república. Passem del referéndum o referéndum a república o república. Bueno, pues esta noche, que lo sepan, a las 9 tendremos otro discurso en TV3. Hoy va a ser el discurso del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Una comparecencia que estaba prevista para esta mañana, pero que finalmente se ha tenido que aplazar hasta esta noche. Se producirá justo 24 horas después del discurso del rey. Habrá que ver si Puigdemont explica los pasos que va a dar en los próximos días. Por lo pronto, ha dicho en el periódico alemán Bild que se siente como el presidente de un país libre. Junts pel Sí y la CUP han convocado un pleno en el Parlament para el próximo lunes, en el que se espera que Puigdemont valore los resultados y posibles efectos del referéndum. Desde la CUP, la diputada en el Parlament, Mireia Boya, da por hecho que habrá declaración unilateral de independencia y dice que nada les va a parar, ni las posibles inhabilitaciones ni la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Esto en ningún caso parará la declaración de la proclamación de la República Catalana el día 9 de octubre. Los letrados del Parlament advierten que la Cámara tiene el deber de impedir o paralizar iniciativas como un pleno para declarar la independencia, y esta tarde el Partido Socialista de Cataluña ha anunciado que presentará un recurso de amparo ante el Constitucional contra ese pleno que considera claramente ilegal y que vulnera los derechos de los diputados. Y hoy una última derivada de este asunto. Son las 4:11, 1 hora menos en Canarias. Hoy vuelve Ferran Monegal. Buenas tardes, señor Monegal. Buenas tardes. Ayer le echamos mucho de menos y los oyentes pedían sus opiniones. Por cierto, que no tendrá usted alguna película con una frase de cabecera, porque desde que lo hemos sugerido no paramos de recibir por Twitter y a través de WhatsApp un montón de frases de película. Es curioso cómo se prenden en la memoria determinados personajes y frases que pronuncian y nos acordamos toda la vida, ¿eh? Bueno, si quiere usted frases de película, no, pero mientras yo no podía... O frases en su caso, frases de televisión, ¿no? Exacto. Mientras yo no podía llegar porque estaba en Barcelona, unos lo llaman huelga general, el movimiento independentista lo llama aturada de país. Sí, paro de país, sí. Paro ya contamos que usted no podía bajar ayer porque no tenía medio de llegar. Es curioso la nomenclatura, cómo la cuidan también, ¿eh? País, paro de país, aturada de país. Yo no podía llegar y estaba Barcelona absolutamente colapsada de gente por las calles riadas. Y dije, bueno, voy a ver Televisión Española a ver cómo nos lo cuentan. Otra vez, Televisión Española, la tele de todo el Estado español que pagamos todos, incluidos los catalanes. ¿Sabe qué estaban dando? No. Pues un reportaje sobre cómo conservar y que aguanten los melones no puede ser. de los Llanos del Caudillo, provincia de Ciudad Real. No. Lo que oye. Vaya. Lo que oye. ¿Y hay muchos melones que se conservan? ¿Se conservan bien? Nos explicaron la técnica de cómo conservar el melón y cuál es la técnica de los Llanos del Caudillo de Ciudad Real. Oiga, tengo aquí un mensaje... Señora Otero, que sí. de verdad. Es decir, han desconectado de España, no de Cataluña, que hace años que Televisión Española en Cataluña tiene audiencias minúsculas. No, han desconectado de la familia de Santa Cruz de Tenerife, de La Coruña, de Huelva, de Alicante, que quieren estar informados de lo que pasa en su país y están dándonos los melones de Llanos del Caudillo. Tengo un mensaje aquí de Luis Fuentes para usted, que Dígame. dice: vi al señor Monegal en La Sexta, no lo conocía físicamente, solo a través de la radio, por su voz, y me sorprendió su juventud. ¿Cómo le agradezco la ironía? No. ¿Cómo le agradezco la ironía? Qué tremenda es nuestra audiencia. Si hay ironía, yo no la capto en este mensaje. Bueno, pues podrán verme el sábado otra vez. ¿Así va usted a La Sexta Noche? Me han tenido la caridad de invitarme. Sí. A La Sexta Noche, así Sí. que le va a usted charlar con Iñaki López.
¿no? Sí, parece bueno, ser que pues nada, le veremos. Iñaki López, si sus deberes como recién inaugurado papá sí, se hombre, lo permiten. Ya estaba el sábado pasado, así que imagino que sí. Bueno, novedad de esta semana es que incluso los programas de humor, de entretenimiento, están poniendo foco, ¿no? Serio. Es lo que decíamos el otro día. Mal asunto cuando los humoristas... Ayer Wyoming, por ejemplo, tuvo que hacer un esfuerzo. Yo le notaba, conozco a Wyoming, no solo porque le he seguido durante todos estos años del intermedio, sino porque también tuve ocasión de conocerle personalmente en mi programa de televisión. Wyoming ayer yo le noté teniendo que hacer, y a Dani Mateo, y a Sandra Sabatés, y a Gonzo, teniendo que hacer verdaderos esfuerzos porque la cosa no está para humor. No, y en Leitmotiv, ya sabe usted que Buenafuente está enfermito, lleva 4 o 5 ya desde la semana pasada. Y ayer estuvo Berto Romero, suplendo al suplente. El suplente es David Broncano, pero el suplente también necesita que alguien le supla. Y ayer estaba Berto. Ha sido muy comentado su primer speech, ¿verdad? Su monólogo inicial. A ver, nada más aparecer, dice, les voy a contar un problema que tengo en casa. Dice, mis hijos se han peleado. Se gritaban, se insultaban, se decían no, una agresividad, incluso se perdió un tortazo que no hubiera habido ni una carga policial. Es decir, son palabras de Margallo esta mañana. Son palabras es decir, que ya se está hablando en Madrid de que el plan Margallo era muy superior al plan Soraya, como están diciendo ahora muchos analistas de Madrid. Bueno, cuando estuvo aquí Margallo le pregunté, ¿es mejor su plan que el que desarrolló Soraya? Me respondió literalmente, yo no conozco el plan de Soraya Sáenz de Santamaría. Bueno, dicen, no es gallego, pero retranca. Dicen expertos en política que su plan le costó el ministerio. Claro, eso me lo reconoció aquí en la entrevista. Ah. Sí, clarísimamente. Así lo reconoció. Dice, bueno, yo no soy ministro, pero bueno, duermo tranquilo, dijo. Y él era partidario de aplicar el famoso 155 ya el 9 de noviembre, ¿eh? O sea que no estamos hablando de una persona... No, pero lo que he explicado esta mañana en Espejo Público a Susana Griso es de una lógica aplastante. Dice, pero ¿cómo puede ser? Pero incluso, y luego ves las declaraciones de gente experta de la propia policía, como este portavoz de Unión Federal de Policías, que dice, soy un estudioso y explico en clase sistemas de operativos de policía, y lo que se ha hecho, el coordinador de esto lo ha hecho fatal. Es tremendo. Por cierto, hay una cosa realmente sorprendente también. Dígame. Ya sé que tuvo usted ayer a Ferreras y le contó las dificultades que tuvo para poder salir del Parlamento ayer, ¿verdad? Sí. Tuvo que salir custodiado. Bien, las conexiones que he visto, La Sexta ha sido la única cadena del telehipódromo estatal, de todo el telehipódromo estatal. Me refiero de todo, es decir, a Cataluña estaba TV3, ya lo sabe, pero solo es Cataluña. Pero para que la gente estuviera informada, solamente estaba La Sexta. Porque ya le he dicho que Televisión Española ha hecho dejación de sus responsabilidades y se va a Hawái o se va a los Llanos del Caudillo, a los Melones, y Telecinco sigue a su bola. Telecinco, pocas bromas, pasapalabra, mujeres y hombres y viceversa, ella es tu padre, como si aquí no pasara nada. Bien, La Sexta es la única. A los redactores y redactoras que estaban el otro día en Calella, en Pineda de Mar, en Reus y en la Vía Laietana, delante del cuartel general de policía, de la Jefatura Superior de Policía, mejor dicho, que estaban informando de cómo la gente se estaba manifestando, los gritos de fuera, fuera, no a la policía, sino al pobre redactor que estaba informando, y los letreros de prensa española manipuladora. No entiendo nada, de verdad. Yo creo que el independentismo sobre este tema debería reflexionar. Precisamente estaban haciendo un escrache y estaban gritando a una cadena de televisión que es la única que ha estado enseñando a toda España lo que pasa, y además que ha servido también de fuente de alimentación de muchas cadenas extranjeras para hacer eso que quieren tanto los independentistas, es decir, internacionalizar el tema, que todo el mundo lo vea. La Sexta ha estado al pie del cañón informando durante días y días a días, cuartel general en la Fundación Tapies, y resulta que la increpan. No entiendo nada. Ay, señor Monegal,
Hasta mañana. Adiós. Vamos a hablar de, entre otras cosas, de el discurso del rey Felipe VI ayer y de las interpretaciones que se pueden hacer. Algunos creen que ha sido una prueba de valentía y coraje, otros creen que ha sido una abdicación de su papel de árbitro. En fin, ya veremos, porque tenemos ese y otros asuntos en la agenda. Pablo Landaluce, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julia. Antes de entrar en materia, ponemos el foco en Bruselas, porque ya lo saben, esta tarde el Parlamento Europeo ha celebrado precisamente un debate sobre la situación en Cataluña. Un debate en formato breve, sin participación de los eurodiputados españoles, con el enunciado Estado de Derecho, Constitución y derechos fundamentales en España a la vista de los acontecimientos en Cataluña. Lo más destacado, el mensaje muy contundente del vicepresidente primero de la Comisión Europea. Recogió la hermana pobre como efecto colateral o daño colateral. Entonces dice, yo los cogí y los separé y los llevé aparte y les dije, mira, las personas adultas estas cosas no las hacemos. Nos calmamos y hablamos, dialogamos. Y cuando dijo esto, al final se encara la audiencia. Los mayores, les digo, no arreglamos las cosas así, a gritos. Los mayores nos tratamos con respeto y sobre todo nos guardamos de tener que recurrir a la violencia, que es el último recurso de los incompetentes. Y diréis, ¿qué te preocupa de tu casa si parece que está todo solucionado? Pues que no sé de qué clase de hormigón armado tengo que revestirme la cara para que no se me caiga al suelo de la vergüenza cuando se enteren de que les estoy engañando, porque lo que les enseño fuera de casa no vale. Y esto es lo que quería compartir hoy con vosotros. Tremendo. Fantástico. Tremendo, sí. Tremendo. Cierto. Es decir, que los programas de humor tengan que lanzar estos mensajes a la clase política. Pues sí. Ayer también Antena 3 emitió un especial informativo. Me pareció interesante lo que contó un miembro del Sindicato Unificado de Policía. Me pareció un hombre muy atemperado, muy moderado, muy prudente. A ver, sobre este especial, sí. Señor Otero, especial Las heridas del procés. Conductor Vicente Vallés. A mí me interesó lo que dijeron. La selección de imágenes estoy totalmente en contra. El tipo de imágenes, es decir, el trabajo de corte en confección que hicieron sobre los sucesos del domingo y del lunes, y cómo eligieron las imágenes, ahí yo no estoy de acuerdo. Fue un trabajo realmente reprochable. En cambio, fue muy interesante la conversación y lo que dijo, esto que usted cita. Sí, el miembro del Sindicato Unificado de Policía, que expresó... Portavoz sí. de Unión Federal de Policía, Serafín Giraldo, hablando de los que dirigieron el, a mi juicio, desastroso operativo de la policía. No teníamos instrucciones del Ministerio del Interior. No teníamos instrucciones del Ministerio del Interior. No sé si decirlo por tercera vez, pero son órdenes operativas de un coordinador que, si me pides la opinión, pues te la daré, y a mí me parece que actuó muy mal el coordinador, pero ya es cosa mía. Ya es cosa mía. Estuvo bien, parecía un hombre sensato, sí. Prudente, un hombre que es, sabía lo que decía. Es profesor de la Escuela de Estrategia, precisamente, sí. de la policía. No, él decía, no hago política, yo soy un técnico solamente. Exacto, él es un profesor y dice, claro, como dispositivo policial. A ver, sabían con días de antelación los sitios donde iban a votar, dónde, en qué ciudades, qué día, a partir de qué hora. Hombre... Y que hayan diseñado un operativo tan desastroso. A ver, esto liga con lo que ha ocurrido esta mañana en el programa de Susana Griso. ¿Qué ha pasado? De Antena 3, Espejo Público. Pues que han entrevistado al exministro de Asuntos Exteriores, Margallo. Y él lo ha dicho bien claro. Y bien claro lo dice. Dice aquí esto, solo que 10 días antes se hubiera destituido. Cuidado, no me pongo a favor de nadie yo, e intento solamente hacer de registrador de lo que se dice en la tele, de las opiniones que se vierten. Dice, solamente que se hubiera destituido a Trapero y se hubiera puesto un mando, los Mossos de Escuadra a las 4 o 5 de la mañana hubieran estado dentro de los colegios. Y no la situación que se encontró la policía, que los que estaban dentro a las 9 de la mañana ya era toda la masa ciudadana. Con lo cual los policías tenían que entrar y violentar. Qué diferente hubiera sido si la masa ciudadana se hubiera encontrado con los colegios cerrados y la policía dentro. Se hubiera invertido totalmente la situación. No hubiera